Hola, hoy vamos a terminar con el ítem El paradigma tecnológico. El texto que vamos a usar es Los caminos hacia la sociedad de la información en América Latina y el Caribe, capítulo 1, de Martin Hilbert y Jorge Katz. Vamos a ponernos en tema. Este texto habla acerca de la importancia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación para combatir las desigualdades en economía, salud y política en América Latina y en el Caribe. El texto nos habla de que en todos los países del mundo las TICs son una realidad. Sin embargo, el ámbito de penetración en las distintas actividades públicas y privadas es lo que marca la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados. Entonces, los autores van a hablar de que para ingresar plenamente a la sociedad de la información, las TICs deben darse en distintos ámbitos, de modo que permitan no solo a las sociedades de América Latina ser competitivas económicamente, sino social y culturalmente sustentables en el tiempo. Este concepto de paradigma tecnológico fue acuñado a fines del año 2002, comienzo de 2003, por dos investigadores de la CEPAL, que ya les dije eran Martin Hilbert y Jorge Katz. Entonces, lo fundamental de este texto, como en el resto de lo que nos va a quedar de la cátedra, es la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo económico, social y educativo de América Latina. Ellos, partiendo de un antropólogo y psicólogo llamado Paul Václavic, creen que la comunicación humana siempre es significante, incluso sin palabras. Van a hablar de los ejemplos de que incluso cuando alguien se enoja y pega un portazo o pone mala cara o hace un dibujo ofensivo, está comunicando sin decir nada. Entonces, esa comunicación humana es susceptible de pasarse del lenguaje no verbal o verbal al lenguaje digital, que es el que manejan las tecnologías de la información y la comunicación. Van a tomar como ejemplo cómo desde mediados del siglo XX hasta nuestra época, hasta nuestro siglo XXI, los distintos lenguajes humanos han ido digitalizándose por medio de las TICs. Entonces, en los años 50 las órdenes eran basadas en tarjetas con distintos puntos que habían traducido el lenguaje humano. En los años 70 ese lenguaje va a ir evolucionando hasta poder transferirse en los correos electrónicos, la aparición de la Internet en los años 80 y de distintos dispositivos de almacenaje van digitalizando la comunicación humana en distintas esferas de las TICs. Pero hasta ahora venimos hablando de las TICs, mas no las hemos definido adecuadamente. Siguiendo a los escritores, TICs son distintas tecnologías para la recepción, manipulación y procesamiento de la información que funcionan en red y permiten la comunicación interactiva. ¿Qué significa esto? Que son distintas tecnologías, sean materiales o inmateriales, como son los programas de las computadoras o las aplicaciones de los celulares o Internet misma, que permiten recibir, manipular, transformar, difundir y compartir información, pero unas vinculadas con las otras sin importar la distancia, y que entre los distintos puntos donde circula esa información hay un intercambio, hay un feedback. Ejemplos: la telefonía celular, internet, la televisión digital,
las aplicaciones de los teléfonos, el software de nuestras computadoras, pero algo que las va a caracterizar es un proceso llamado de convergencia, que significan que cada uno de estos inventos ha tenido una época distinta de aparición y un uso. Sin embargo, van tendiendo hacia el mismo fin, es decir, van tratando de funcionar en un mismo dispositivo o aparato de manera coordinada. Por ejemplo, los celulares. Podemos navegar por internet, escribir correos electrónicos, sacar fotos, jugar juegos, escribir un archivo de texto. Lo mismo, pero con más desarrollo, con más funciones en una computadora. Podemos ver películas, podemos jugar videojuegos, tal como dije, mandar correos, hacer cálculos, editar videos, en fin, escuchar radio. Un sinnúmero de actividades que convergen, que van hacia el mismo fin, la comunicación interactiva, veloz, pero también en un mismo dispositivo. Un ejemplo de digitalizar la información: supongan que un compañero les dice, escribime este anuncio que es muy importante. O les dice, mirá, mañana nos tenemos que reunir para hacer tal cosa. Entonces ustedes, para que el resto de sus colegas estén al tanto, lo escriben en la computadora, en un procesador de texto, como podría ser de LibreOffice, y luego lo imprimen. O bien lo mandan por correo electrónico y lo hacen circular. Han digitalizado la comunicación verbal humana y la han convertido ahora en un texto digital, es decir, en un texto que tiene un soporte en una computadora y que circula por internet o incluso en redes internas. Bien, acá tenemos este proceso de convergencia que distintos medios y herramientas de informática, información y comunicación convergen, van hacia un mismo fin, que en este caso es un mismo medio de circulación, internet, y uno o pocos dispositivos contenedores de ellos, como pueden ser la telefonía celular, la TV digital o las computadoras, que cada vez van teniendo más funciones, de modo que podemos escribir, podemos jugar, como había dicho, podemos compartir información, escribir textos, mandar correos electrónicos, etcétera, etcétera. Por supuesto que este proceso de digitalización y de convergencia les da a los autores un marco teórico, es decir, una forma compleja de explicar este fenómeno de las TICs y el desarrollo social y humano. Para ello van a usar algo que comúnmente se le dice el cubo de la sociedad de la información. Este cubo de la sociedad de la información, para que lo veamos de una forma más pedagógica, más didáctica, piénsenlo como una casa. El techo está constituido por la infraestructura y los servicios genéricos. Los pilares y las paredes se les llama sectores verticales y son distintas actividades y servicios, mientras que el cableado está constituido por el capital humano, el financiamiento y el marco regulatorio. Vamos a verlos a cada uno en detalle. La infraestructura es el conjunto de hardware o aparatos físicos que permiten la conexión entre distintos puntos. Redes de hardware, por ejemplo, los cableados que conectan distintas computadoras, o las redes de telecomunicaciones, y también la fibra óptica. Los servicios genéricos son todos los programas y aplicaciones que permiten que se comuniquen los distintos puntos, sea de una región, de una oficina, de una ciudad, transmitiendo la información.
En definitiva, son todos los programas que digitalizan los mensajes. Y sobre la suma de la infraestructura y los servicios genéricos se elevan ciertas actividades que prestan los sectores públicos y privados de una sociedad. Y a esto se le va a llamar e-negocios, e-gobierno, e-salud, e-cultura, e-aprendizaje y e-media. Además, hay ciertas condiciones que son las que influyen en este desarrollo más veloz o más lento según el caso para acceder a la sociedad de la información. Y son el marco regulatorio o el conjunto de leyes, el financiamiento, por un lado es las inversiones y los atractivos para invertir en una región, país o ciudad, y el capital humano, el grado de capacitación que tienen los ciudadanos. Vamos a dedicarnos más al e-gobierno, que es donde nosotros participamos. El e-gobierno es la prestación de servicios que hace la administración pública apoyándose en las TICs. Una de sus funciones es mejorar la calidad de los servicios públicos, como, por ejemplo, abriendo líneas de comunicación para detectar irregularidades, para que los ciudadanos estén al tanto de las novedades y servicios que se estén prestando, para difundir Internet, por ejemplo, en aquellas zonas donde los privados no puedan hacerse cargo, y porque también volcar datos e información de la gestión de gobierno hace a la transparencia de los actos públicos. Vamos al ejemplo del marco regulatorio. Leyes, todo tipo de leyes que favorezcan la inversión. Financiamiento es la inversión propiamente dicha, cuánto pone el sector público o el sector privado en el desarrollo de las TICs y por ende en la sociedad de la información. Y la capacitación es qué nivel de conocimiento y manejo de informática, TICs, puedan tener las personas que habitan una región. Marco regulatorio. ¿Para qué serviría? Protección, por ejemplo, de datos personales, para saber qué hacen las personas, qué hacen los bancos, por ejemplo, con los datos de las personas que tienen en sus cajas de ahorro o de sus operaciones comerciales. También el marco regulatorio, dentro de lo que son las leyes, permite establecer marcos de acción, regular y vigilar la legalidad de las operaciones comerciales que se realicen a través de Internet. Vamos a ver un ejemplo de infraestructura para que quede claro este conjunto de conexiones físicas que relacionan un sector. El marco regulatorio, la infraestructura entonces son las líneas telefónicas, las antenas de Wi-Fi, las computadoras conectadas en un edificio y que hacen que, por ejemplo, Internet u otros servicios estén vinculados unos con otros en la difusión de datos e información. Los servicios genéricos. Los servicios genéricos, este conjunto de programas, esto que le da un sentido, que convierte en información digital esa comunicación humana, son los paquetes de LibreOffice con sus distintas aplicaciones de procesador de texto o de cálculo o de diapositivas. También los navegadores, las páginas web. Y por último, ciertos servicios de mensajería. Por ejemplo, Telegram, que le da más seguridad a la transmisión de datos e información que puede ser importante, por ejemplo, para nuestro grupo de trabajo.
Y con respecto a los sectores verticales, es decir, esas actividades y servicios que se brindan a partir de la infraestructura y los servicios genéricos, tenemos lo que se llama el e-gobierno, es decir, cuando la administración pública realiza parte o gran parte de sus actividades a través del uso de TICs, y pueden ser desde el uso de redes sociales, la difusión de noticias importantes en la página de gobierno o desde una dirección donde se informe o se favorezca el uso de cierto tipo de tecnologías de la información en detrimento de otras. En el caso nuestro, como funcionarios públicos, nuestra labor está en favorecer en que las actividades de gobierno, al menos las administrativas, se desarrollen a través del uso de la ofimática libre, es decir, de procesadores de texto, de cálculo, de imagen y de video, que sean libres, es decir, que no tengan que pagarse un canon comercial. Otro ejemplo de estos sectores verticales es el e-salud. Por ejemplo, cuando las TICs, las aplicaciones o los software se usan a temas vinculados a la salud. Por ejemplo, desde la telemedicina, que es el uso asistido de la medicina a través de las TICs. Por ejemplo, un médico puede guiar a otro en la realización de un estudio a cientos de kilómetros de distancia, o un médico pasar o consultarle a otro sobre un posible diagnóstico mediando una tablet o una laptop y que tenga un programa que le permita ver radiografías. Así que bueno, con esto terminamos Paradigma Tecnológico. Cualquier duda me mandan un mail o si no, mandan su consulta a la casilla dentro del IMES. Nos vemos la próxima.